Impactante. Tragedia en Japón. Un procedimiento de rutina en un parque safari japonés se convierte en una pesadilla inimaginable cuando un cuidador osa salir de su vehículo en el peor momento posible. Al girarse, se encuentra de frente con dos de los depredadores estrella del parque, un par de osos pardos gigantescos a escasos metros. No te pierdas ni un detalle de esta historia escalofriante. Dale al botón de me gusta y suscríbete ahora mismo si te atreves. Esto es el aterrador ataque de oso a Tomohiro Tamura. Bienvenidos a Desgracias Increíbles. El 25 de octubre de 2005, Tomohiro Tamura, de 34 años, se dirigía a su trabajo sin presagiar el horror que le esperaba. Era un devoto cuidador de animales en el Parque Safari Fuji, ubicado en el Parque Zoológico Natural de Tsuyama Susano City. Este parque, uno de los más grandes y populares de Japón, se alza majestuosamente en las laderas meridionales del icónico Monte Fuji. Ofrece una experiencia inmersiva total para los visitantes, quienes pueden optar por pasear por un sendero natural de 2.5 kilómetros alrededor del perímetro de la sección de safari o aventurarse a conducir directamente por su corazón. El parque es tan extenso que puede llevar hasta 1 hora recorrer sus serpenteantes caminos. Dentro de los vastos recintos, animales salvajes deambulan a sus anchas, incluyendo leones feroces, tigres imponentes, jirafas altísimas, guepardos veloces, elefantes gigantescos, rinocerontes colosales y, por supuesto, los osos que protagonizarán esta tragedia. Si los visitantes se decantan por una visita guiada, tienen la oportunidad única de alimentar a los enormes carnívoros a través de las barras de metal de los autobuses mientras estos avanzan lentamente por los cercados. Sin duda, una experiencia cercana y personal para el público que paga por la adrenalina. Tomohiro era un cuidador de animales veterano, con 16 años de experiencia a sus espaldas. No era ajeno al trabajo arduo ni a los desafíos que implica el cuidado de la fauna salvaje. Estaba familiarizado con una amplia variedad de animales salvajes y en peligro de extinción. La seguridad era una de sus principales responsabilidades y seguía los protocolos establecidos con una meticulosidad extrema. Antes de las 9 de la mañana de aquel fatídico día, Tomohiro tenía la tarea de trasladar a 2 de los osos pardos de una sección del recinto a otra. Para ello, contaba con la ayuda de otra cuidadora, Takayo Koizumi, de tan solo 19 años, relativamente nueva en el trabajo. Los detalles precisos de la tarea que debían realizar ese día no están del todo claros, pero todo apunta a que los 2 cuidadores debían mover a 2 osos pardos desde el cobertizo de cría hasta el gran recinto, donde los visitantes pueden conducir a través y observarlos desde la seguridad de sus vehículos. Algunos informes sugieren que Tomohiro conduciría hacia los osos, efectivamente persiguiéndolos hacia el recinto con su vehículo, mientras que otros informes indican que su objetivo era asegurar a los osos en jaulas antes de transportarlos. De cualquier manera, la tragedia se desató durante la tarea. A continuación, relatamos lo que parece haber ocurrido en este escalofriante suceso. El parque abriría sus puertas en breve, y todos los animales debían estar en exhibición para el público ansioso por emociones fuertes. Trasladar a los osos era una maniobra estándar que ambos habían realizado innumerables veces antes, sin incidentes. Planearon asegurar a los osos en sus jaulas y conducirlos hacia el cercado. Una vez allí, abrirían las puertas y conducirían a través, asegurando las puertas tras ellos. Entonces, su plan era que Takayo abriera las puertas de las jaulas desde una distancia segura. Cuando los osos emergieran, Tomohiro conduciría el 4x4 hacia los osos y correría hacia el borde del recinto, cerca de unos arbustos donde a los osos les encantaba hurgar. De esta manera, podrían salir del recinto sin que los animales los siguieran y los osos quedarían asegurados en el cercado a tiempo para que los visitantes pudieran disfrutar de su presencia durante el día. Pero el destino tenía otros planes. Cuando Takayo abrió la puerta del cobertizo de cría, esperó pacientemente a que los osos hicieran su aparición. Lentamente, los enormes animales dieron un paso al frente.
Olfatearon el aire con curiosidad y dieron sus primeros pasos hacia el exterior. Takayo no podía ver dónde estaba Tomohiro en ese momento crucial. Supuso que estaría esperando en el vehículo justo al otro lado del edificio. Cuando los osos salieron pesadamente y se adentraron en la hierba, se suponía que Tomohiro debía conducir hacia ellos y dirigirlos hacia las jaulas. Pero algo terrible falló. Por alguna razón inexplicable, Tomohiro no estaba dentro del 4x4 como debería haber estado. En cambio, se encontraba fuera del vehículo. Y cuando se giró, se topó de frente con dos colosales osos pardos, cada uno con un peso estimado entre 100 y 150 kilogramos, de 220 a 330 libras de puro terror. Inmediatamente se acercaron a él, excitados por esta nueva figura que invadía su territorio. Conocían a sus cuidadores, y Tomohiro había estado a cargo de ellos durante 3 años y medio, pero este era su dominio. Si vieron al cuidador como una amenaza en su recinto o como una presa potencial, es algo que quedará para siempre en la incertidumbre. Pero sin dudarlo, saltaron sobre él y Tomohiro se desplomó contra el suelo. Un grito desgarrador resonó en el parque. Takayo, presa del pánico, corrió desesperadamente alrededor del edificio y se horrorizó al ver a uno de los enormes osos encima de su compañero. Tenía sus mandíbulas clavadas firmemente alrededor de la cabeza de Tomohiro. Este se retorcía bajo el peso del animal, pateando y golpeando con todas sus fuerzas, tratando desesperadamente de quitarse al oso de encima. Pero la potencia de la bestia era abrumadora. Sintió como si su cráneo fuera a estallar bajo la presión. La tensión aumentaba por segundos. El oso resoplaba y gruñía salvajemente mientras sacudía la cabeza de lado a lado. Nadie sabe por qué salió del vehículo en el momento más inoportuno. Nadie sabe qué estaba pensando en ese instante de terror, pero su amigo y colega presenció el ataque desgarrador e instintivamente se apresuró a ayudar. Con una fuerza de mordida de más de 900 psi, los osos pardos son capaces de derribar grandes mamíferos como alces y ciervos, aunque su dieta habitual se compone de animales más pequeños como salmones, aves, ardillas terrestres y marmotas. Pero con su peso descomunal y sus poderosas patas delanteras, son una fuerza impresionante. En la naturaleza, a menudo se les observa pastando tranquilamente, alimentándose de una variedad de bayas, hierbas, pastos, flores, nueces y juncos. Observados desde la distancia, pueden parecer dóciles, pero son increíblemente peligrosos, ya sean salvajes o en cautiverio. Mientras Tomohiro luchaba agónicamente por su vida, estaba a solo unos instantes de convertirse en padre por primera vez. Su esposa se dirigía a casa para dar a luz a su bebé, y él debería haber estado allí para recibir la noticia, pero nunca llegó la llamada. Era demasiado tarde. Cuando el oso finalmente soltó la cabeza de Tomohiro, lo golpeó brutalmente con sus poderosas patas, azotándolo de lado a lado mientras él levantaba los brazos en un intento desesperado por defenderse. Luego, en un último acto de valentía, pateó al oso y logró agarrar su pata. La bestia le mordió el músculo hasta el hueso, seccionando vasos sanguíneos. Tomohiro sintió cómo sus fuerzas se desvanecían. Estaba exhausto. La lucha era demasiado para él, y estaba perdiendo sangre a borbotones. Sintió cómo la energía se drenaba de su cuerpo. Su visión se nubló mientras miraba al enorme depredador que lo mordía sin piedad. Sabía que había llegado su hora, pero aún quedaba un tenue rayo de esperanza. En un acto de heroísmo desesperado, Takayo pidió ayuda por radio antes de lanzarse contra el oso para salvar a su compañero. Levantó los brazos por encima de la cabeza y gritó con todas sus fuerzas, tratando de distraer a la bestia. El otro oso observó atentamente cómo se desarrollaba el horror. La táctica de distracción de Takayo surtió efecto. El oso saltó de encima de Tomohiro y dirigió su furia hacia Takayo. Se abalanzó pesadamente sobre él, con las mandíbulas goteando sangre, su cuerpo masivo golpeando la hierba con violencia. Takayo sabía lo que le esperaba. Cayó al suelo y se preparó para el impacto. Entonces llegó el golpe. El oso saltó sobre él y comenzó otro ataque salvaje. Justo cuando pensaba que no podría sobrevivir a más golpes, el oso fue ahuyentado por otro vehículo estacionado.
Los servicios de emergencia llegaron al lugar de la tragedia y los dos cuidadores fueron trasladados de urgencia al hospital. Trágicamente, Tomohiro había perdido demasiada sangre y no pudo ser reanimado, pero Takayo, a pesar de sufrir heridas graves, sobrevivió a esta terrible experiencia. Tomohiro nunca debió haber entrado en contacto con el oso. No había ninguna razón para que estuviera fuera de su vehículo. Y sin embargo, eso es exactamente lo que sucedió. Quizá pensó que su colega estaba tardando demasiado en liberar a los osos del cobertizo y fue a investigar. Sus amigos y familiares nunca lo sabrán. Había dedicado toda su vida a los animales. Era algo que siempre quiso hacer. El trabajo era todo lo que había conocido, pero eso fue de poco consuelo para su esposa y su bebé recién nacido. Trágicamente, solo minutos después de su muerte, la esposa de Tomohiro dio a luz a su primer bebé. Nunca llegó a conocer a su padre, debido a su aterradora desgracia increíble.